Un país vibrante y geográficamente diverso, México es un paraíso en cuanto a su riqueza natural, desde volcanes nevados hasta manglares, desiertos, bosques tropicales y playas de ensueño rodeadas de pintorescos pueblos. México es una mezcla única de culturas y paisajes, con ciudades coloniales de ensueño, iglesias históricas, plazas monumentales que contrastan con sus ciudades modernas de avenidas y rascacielos. México es un país que inspira y evoca los sueños más diversos y vividos de sus visitantes. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de México. Número 1. México. Datos geográficos. México está ubicado en la parte meridional de América del Norte. Comparte la segunda frontera más larga del mundo con los Estados Unidos al norte, mientras al sureste comparte fronteras con Belice y Guatemala, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, y al oeste con el Océano Pacífico. México posee más de 4.000 elementos insulares en su territorio. Sus dos islas más grandes son la isla Tiburón y la isla Ángel de la Guarda, ubicadas ambas en el Golfo de California. México tiene una extensión de más de 1.964.000 kilómetros cuadrados, siendo así el tercer país más extenso de América Latina. Además posee una población de más de 130 millones de habitantes, por lo que se considera como el tercer país más poblado del continente americano. México está integrado por 32 entidades federativas. La Ciudad de México, su capital, se encuentra ubicada en el centro del país. Otras ciudades importantes son la ciudad de Monterrey, ubicada en el noreste de México, así como también la ciudad de Guadalajara, ubicada en el occidente del país. Número 2. México, un país megadiverso. México posee más de 11.000 kilómetros de costa. Su franja costera, en su gran mayoría, está limitada por grandes cadenas montañosas. La Sierra Madre Occidental y la Sierra Madre Oriental corren paralelas a ambas costas. Ambas se encuentran separadas por lo que se conoce como la Mesa del Centro, dividida por sierras transversales en dos partes principales. La sección norte, dominada por los principales desiertos de México, como el de Sonora y Chihuahua, el desierto más extenso de Norteamérica. En la sección sur de la Mesa Central se encuentra el Bajío, considerado como una de las zonas agrícolas más ricas del país. La meseta central está limitada al sur por el conocido como eje neovolcánico, una cadena de volcanes que se extienden transversalmente de oeste a este en el territorio mexicano, uniendo la Sierra Madre Occidental y Oriental. El eje neovolcánico marca la división geológica entre Norteamérica y Centroamérica. Además es donde se encuentran los picos más elevados de México, el Pico de Orizaba, además del Popocatépetl, el volcán Sierra Negra y el Iztaccíhuatl, entre otros. México está considerado dentro del selecto grupo de países conocidos como países megadiversos, contando con miles de especies de animales y vegetales endémicas y una gran variedad de maravillas naturales, desde los cerca de 7.000 cenotes en la península de Yucatán, únicos en el mundo, uniendo una red inmensa de ríos subterráneos, pasando por el Cañón del Sumidero, una gigantesca maravilla natural en la Sierra de Chiapas, hasta el norte, en donde encontramos el desierto de Sonora, considerado el más biodiverso del mundo, y en donde encontramos más de 300 especies de cactus y lugares tan singulares como los desiertos del Pinacate y el Gran Desierto del Altar, entre muchos otros. Número 3. La Ciudad de México. Localizada en el Valle de México, en la región centro-sur del país, la Ciudad de México es la capital y corazón político, social, histórico y económico de México. La zona metropolitana del Valle de México, con más de 22 millones de habitantes,
es la aglomeración urbana más grande del mundo hispanohablante y de América, y la octava más grande y poblada del mundo. Fundada por los mexicas a inicios del siglo XIV, capital virreinal de la Nueva España y del Imperio Mexicano, hoy la Ciudad de México es una ciudad global y considerada como un importante centro cultural a nivel mundial. Por ejemplo, allí encontramos la Universidad Autónoma de México, o UNAM, heredera histórica de la Real y Pontificia Universidad de México, la más antigua de Norteamérica. El campus de la UNAM es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Ciudad de México fue fundada en 1325 sobre una isla del lago de Texcoco. La ciudad ha sido habitada continuamente durante más de 700 años. Es un crisol de culturas, tradiciones y atracciones. Los canales y chinampas o jardines flotantes que se miraban en la ciudad original todavía pueden encontrarse en algunas partes de la ciudad o sus alrededores, como en el área de Xochimilco, otro patrimonio cultural de la humanidad. Las chinampas son un sistema agrícola precolombino y único de su clase en el mundo. Xochimilco, con sus canales, nos recuerda al tiempo prehispánico, cuando el Valle de México estaba conformado por lagunas y lagos, y la gran capital mexica estaba surcada por canales y grandes puentes como calzadas. Número 4. Lugares en la Ciudad de México. El corazón de la gran Ciudad de México es el Zócalo o Plaza de la Constitución, construido sobre el antiguo centro de la Ciudad de México, Tenochtitlán, y rodeado de edificios emblemáticos como la Catedral Metropolitana y el Palacio de Gobierno. El centro histórico de la Ciudad de México es reconocido como el más grande de América Latina, patrimonio cultural de la humanidad y considerado como uno de los lugares más concurridos del mundo. El sitio cuenta con un sinfín de lugares, como el Templo Mayor, uno de los principales vestigios de la antigua capital azteca, y edificios icónicos, como el Palacio de Bellas Artes, en un refinado estilo Art Nouveau. Es el principal recinto de las artes escénicas en México. La Alameda Central, considerado como el jardín público más antiguo de América. En la Ciudad de México también se encuentra el Bosque de Chapultepec, uno de los mayores en su tipo en el hemisferio occidental, el cual, entre otros varios atractivos, cuenta con un castillo, único en su tipo en América del Norte. La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, la más grande de su tipo en el hemisferio occidental. El Paseo de la Reforma es la avenida más emblemática de la ciudad. A lo largo de sus más de 14 kilómetros de longitud se encuentran monumentos, edificios y barrios icónicos de la ciudad, como Polanco, sede de recintos culturales, embajadas y negocios. Santa Fe es el distrito de negocios de la Ciudad de México, desarrollado a partir de los años 80. Coyoacán, uno de los barrios más emblemáticos y visitados de la ciudad, una población prehispánica que aún conserva un bello casco antiguo con calles empedradas, plazas arboladas y casas de arquitectura colonial y porfiriana. Número 5. México, un país multicultural. México es un país multicultural. Para tener una idea, 69 lenguas precolombinas son habladas en México, junto con el español. De allí, aunque el español es la lengua oficial de facto en el país, en México no existe una lengua oficial. Múltiples culturas se desarrollaron en el México precolombino, entre las que destacan la cultura olmeca, desarrollada en la zona del Golfo de México, precursora histórica de otras grandes culturas mesoamericanas y famosa por su gran arquitectura. La civilización teotihuacana, desarrollada en la ciudad de Teotihuacán, uno de los mayores centros urbanos del mundo antiguo y hoy un patrimonio de la humanidad, ubicado a tan solo 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. La civilización azteca, la más reconocida de la historia mexicana y que fue aniquilada casi en su totalidad con la conquista de los españoles.
Finalmente, en el sur de México, la civilización maya, quienes desarrollaron un lenguaje y escritura avanzados y que con su arquitectura continúan impresionando al mundo y a todo visitante de la península de Yucatán. Número 6. El Valle de México y sus alrededores. Sin duda, México está lleno de tesoros coloniales en todos sus rincones, con grandes atractivos e historias. Entre ellos podemos mencionar a San Miguel de Allende, ubicada en el estado de Guanajuato, a unos 275 kilómetros del Valle de México. Es considerada una de las ciudades más bellas del país y declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad debido a su aporte a la arquitectura barroca y a sus monumentos llenos de historia. Cercana al Valle de México, encontramos la ciudad de Puebla, considerada como el centro religioso por excelencia de México. Su belleza arquitectónica ha hecho que esta ciudad sea también conocida como el relicario de América, y sus espectaculares monumentos y construcciones coloniales de la época virreinal la llevaron a recibir el nombramiento de Ciudad Patrimonio en 1987. A orillas de Puebla encontramos el pueblo mágico de Cholula, que fue construido sobre los cimientos de una urbe prehispánica. La imagen icónica de este pueblo mágico es la iglesia de los Remedios, que domina el paisaje desde lo más alto de lo que fue una gran pirámide prehispánica. A pocos kilómetros de la Ciudad de México se encuentra el estado de Tlaxcala, un estado rico en tradición agrícola, con extensos cultivos de maíz y frijol, entre otros. Su ciudad capital es la ciudad del mismo nombre, Tlaxcala, considerada como uno de los lugares en donde se originó la famosa salsa de aguacate preparada en México, conocida como guacamole. El estado de Hidalgo es hogar de lugares patrimoniales como el Acueducto Arquitrabado, un imponente acueducto construido en el siglo XVI, así como de su vibrante y moderna capital, la ciudad de Pachuca, que conserva la traza de una ciudad colonial española, con calles empedradas, plazas, portales y edificios antiguos. Cerca de la ciudad de Pachuca se encuentran pueblos mágicos emblemáticos, como Real del Monte, un pueblo minero colonial del siglo XVIII con calles empedradas y antiguas casonas. El estado de Morelos es uno de los estados más pequeños, pero turísticamente más atractivos de México. Localizado en el centro-sur del país, cuenta con atractivos importantes como su ciudad capital, la ciudad de Cuernavaca, conocida como la ciudad de la eterna primavera debido a su clima privilegiado durante todo el año. En el estado destacan otros destinos como Tepoztlán, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de la Ciudad de México, en las faldas del imponente Tepozteco, un cerro con forma de pirámide. Número 7. La ruta arqueológica en el sur de México. El corazón de México es la Gran Ciudad de México, cuyo centro neurálgico es el Zócalo capitalino, en donde cada año el grito de ¡Viva México! Surca el cielo, conmemorando el nacimiento de la República Mexicana, una república que fusiona de una manera única el encuentro de la cultura hispana con las culturas ancestrales que habitaron el México prehispánico. El sur de México es uno de los lugares donde este mundo prehispánico parece aún vivir con mucha fuerza, y lo puedes sentir visitando sus innumerables sitios arqueológicos, muchos de ellos considerados patrimonios de la humanidad. Nuestro recorrido inicia en Uxmal, sitio maya donde se puede admirar la arquitectura Puuc, caracterizada por elaborados detalles decorativos. En la misma península de Yucatán, a unos 160 kilómetros al noreste de Uxmal, se encuentra Chichén Itzá, uno de los sitios arqueológicos más famosos de México. Destaca la pirámide de Kukulcán, conocida por su alineación astronómica. A pocos kilómetros de Chichén Itzá se encuentra Ekbalam, donde explorarás la Acrópolis y las tumbas mayas. Nuestro recorrido continúa hacia Tulum, una zona arqueológica espectacular junto al Mar Caribe y un antiguo puerto comercial maya.
A 160 kilómetros al sur de Tulum se encuentra Chachoven, un sitio arqueológico en medio de la selva maya, donde puedes explorar la vida cotidiana de los mayas. Nuestro recorrido dentro de la península de Yucatán termina en la misteriosa selva de Campeche, en donde se encuentran las impresionantes pirámides y estelas mayas de Calakmul, imponente ciudad que rivalizaba con la ciudad de Tikal en Guatemala. Dejando la península de Yucatán, nos dirigimos hacia Palenque, enclavado en la selva tropical del estado de Chiapas, donde destacan el Templo de las Inscripciones y la tumba del rey Pacal. Finalmente, terminamos nuestro recorrido en el estado de Oaxaca, visitando Monte Albán, donde podrás aprender del complejo sistema de escritura y calendario de la cultura zapoteca. Número 8. El histórico puerto de Veracruz. Una ciudad rica en historia, fue la primera ciudad fundada por los españoles en México. En 1519, esta costa fue protagonista de la historia de México cuando Cortés desembarcó aquí, rumbo en su conquista del Imperio Azteca. Durante los siguientes 300 años, se convirtió en uno de los puertos más prósperos e importantes de la Nueva España, gracias a su estratégica posición costera, pues desde el puerto de Veracruz se enviaban a Europa grandes cantidades de oro y plata. A lo largo de los siglos, Veracruz, conocida como la ciudad heroica, ha sido testigo de numerosos acontecimientos históricos. En la actualidad, Veracruz cuenta con el puerto comercial más importante del Golfo de México y cuenta con innumerables atracciones turísticas y culturales en la ciudad. La vida de la ciudad gira en torno a su puerto y el malecón, así como a su centro histórico y sus calles llenas de portales y cafés, como el Gran Café de la Parroquia, que abrió sus puertas en 1808 y es toda una institución. Su centro está flanqueado por elegantes edificios del siglo XVII, así como la catedral. Las excursiones en barco desde el malecón pasan por la isla de los Sacrificios y rodean el puerto hasta la fortaleza de San Juan de Ulúa, construida en el siglo XVI, lugar de la última guarnición española que aceptó la independencia de México, y desde entonces ha sufrido varias invasiones extranjeras, las últimas de ellas por parte de los Estados Unidos en 1847 y 1914. Al sur de la ciudad, en la desembocadura del río Jamapa, se encuentra la ciudad de Boca del Río, parte de la zona conurbada de Veracruz, una ciudad con un desarrollo comercial y turístico que cuenta con una moderna infraestructura que incluye hoteles de lujo, centros comerciales, elegantes restaurantes y su famoso centro de convenciones. Número 9. Tabasco, la ruta del café y cacao. El sur de México alberga una de las rutas más fascinantes y sabrosas del mundo, la ruta del café y el cacao. Los olmecas, una de las primeras civilizaciones mesoamericanas, se cree que fueron unos de los primeros en cultivar y utilizar el cacao, la materia prima del chocolate, hace unos 3.500 años. Los mayas y los aztecas lo consumían en forma de una bebida especial, espesa y amarga, a menudo endulzada con miel y tan valorada que lo utilizaban como moneda en su sistema de comercio. Tabasco es conocida por ser una de las regiones más antiguas de producción de cacao en el mundo. Cuando los exploradores españoles llegaron a América, descubrieron el cacao y llevaron semillas de vuelta a Europa, en donde endulzado con azúcar se popularizó, pero no fue hasta finales del siglo XIX cuando se desarrolló la técnica para producir las barras de chocolate sólido que conocemos hoy en día. La capital del estado de Tabasco es la bella ciudad de Villahermosa, asentada a orillas del río Grijalba, uno de los ríos más importantes de México. Villahermosa es el centro económico y financiero del estado de Tabasco. Alberga numerosas empresas y corporaciones, especialmente en el sector petrolero y energético, debido a la presencia de importantes yacimientos petroleros en la región. Y si te preguntas qué comida puedes probar en la ciudad, deberás probar sus deliciosos tamales de chipilín, que es una hoja comestible que se da en la región, y el célebre peje lagarto, considerado un pez prehistórico. Pero si los colonizadores llevaron el cacao al viejo continente, también trajeron consigo el café.
que hoy es uno de los sabores más emblemáticos del sur de México. La primera plantación de café documentada en México se estableció en 1790 en la región de Córdoba, Veracruz. Posteriormente, el cultivo de café se expandió a otras regiones de México como Chiapas, Puebla y Oaxaca. Chiapas se convirtió en uno de los principales estados productores de café y continúa siendo un importante centro cafetalero. Hoy en día, México es uno de los productores y exportadores de café más importantes del mundo. El café mexicano es apreciado por su sabor suave y único, y las regiones cafetaleras de México siguen siendo destinos populares para los amantes del café. Número 10. Oaxaca. Uno de los destinos más atractivos de México, conocido por su rica cultura, historia, belleza natural y gastronomía única. Aquí aún se hablan las lenguas antiguas, los mercados están llenos de color, existen tradiciones anteriores a la conquista española y es donde las fiestas son exuberantes. Ubicada en un valle fértil a 1500 metros de altura en las montañas de la Sierra Madre del Sur, encontramos la ciudad de Oaxaca, el principal destino de la región, atrayendo a un gran número de turistas a sus calles llenas de color y tradición. Sus maravillosas tiendas de artesanías, mercados y calles adoquinadas. El centro histórico de Oaxaca es un testimonio vivo de la época colonial en México. Las calles empedradas están flanqueadas por hermosos edificios coloniales bien conservados, llenas de una arquitectura barroca y las fachadas coloridas, toda una delicia para los amantes de la historia y la cultura. Fundada en 1529, en un área que alguna vez estuvo dominada por las culturas mixteca y zapoteca, el asentamiento español rápidamente se convirtió en la ciudad más importante del sur. En la actualidad, la capital del estado es una de las ciudades coloniales mejor conservadas y más encantadoras de México, pues alberga numerosos y pintorescos barrios, museos y galerías de arte, sitios históricos como el Templo de Santo Domingo, una de las iglesias barrocas más sobresalientes de la región y de toda Latinoamérica, sobre todo porque fusiona influencias españolas e indígenas con un efecto espectacular. Además, Oaxaca es conocida por sus celebraciones tradicionales, como la Guelaguetza, un festival que se lleva a cabo en el Cerro del Fortín, un parque ubicado en la ciudad de Oaxaca. Los bailes de la Guelaguetza son una de las principales atracciones del evento y una muestra de la riqueza cultural y la diversidad del estado. Número 11. El Bajío, el granero de México. El Bajío es una región ubicada en el centro norte de México, que debido a sus condiciones geográficas y climáticas, sus extensas llanuras fértiles y su abundancia de agua para riego, se ha convertido en el granero de México desde los tiempos virreinales y en una de las principales áreas de producción agrícola en América. La región es rica en la producción de granos como maíz, sorgo o cebada, así como en la producción lechera. La ciudad más importante de esta región es la ciudad de Guadalajara, la cual visitaremos en un próximo punto. Pero en la región existen centros agroindustriales de gran importancia nacional, como la ciudad de León, la ciudad más poblada e industrializada de Guanajuato. León es un polo industrial enfocado principalmente en la fabricación de calzado, curtiduría y confección de prendas de vestir, y es considerada la capital mundial del calzado, debido a que genera más del 60% de la producción nacional de zapatos. En el mismo estado de Guanajuato se encuentra la antigua ciudad minera de Guanajuato, considerada una joya colonial y un patrimonio de la humanidad. Guanajuato acoge en octubre de cada año el Festival Internacional Cervantino, uno de los festivales culturales más importantes de México y de América Latina, en el que artistas de todo el mundo se reúnen para presentar una amplia variedad de espectáculos. A unos 90 kilómetros al sureste de Guanajuato se encuentra la hermosa ciudad de Querétaro, capital del estado homónimo, y que debido a su ubicación central es conocida como el corazón de México. Querétaro posee un centro histórico patrimonial
y uno de los mejor conservados del país, por lo que es un destino turístico que atrae a miles de turistas cada año, además de ser la sede de la industria aeroespacial en México. Finalmente, entre muchas otras ciudades en esta región, llegamos a Aguascalientes, un importante polo industrial automovilístico y manufacturero, que también se distingue por su tradición de las ferias y festividades, como la Feria Nacional de San Marcos, celebrada entre los meses de abril y mayo de cada año. Número 12. Monterrey. Un ejemplo del desarrollo industrial en México, es la segunda ciudad más grande del país, con una población cercana a los 5 millones de habitantes. La capital de Nuevo León, Monterrey, es un escaparate dinámico del México contemporáneo, llamada la capital industrial de México, con más de 3.000 empresas extranjeras que producen casi el 8% del PIB nacional. La industria pesada generó su riqueza. La industria de la manufactura, del cemento, de la metalúrgica y la producción de alimentos y bebidas. El entorno de la ciudad también es de gran belleza natural, rodeada por los picos escarpados de la Sierra Madre Oriental. Monterrey es llamada la ciudad de las montañas. Sus cumbres, como el Cerro de la Silla y el Cerro del Topo Chico, vigilan la ciudad desde lo alto, ofreciendo vistas panorámicas impresionantes. Pero lo que más destaca de Monterrey es la abundancia de arquitectura moderna y la atrevida expansión urbana que brota por doquier. Su área metropolitana cuenta con suburbios en expansión. Entre ellos podemos mencionar San Pedro Garza, considerado el municipio más rico de México y segundo en América Latina. La ciudad está llena de gigantescos centros comerciales y grandes desarrollos inmobiliarios, como la Torre Obispado, el edificio más alto de Latinoamérica. Además, la ciudad cuenta con museos, estadios y algunas de las instituciones educativas más importantes de México. Cerca de la ciudad encontramos muchas atracciones como las encantadoras Grutas de García, así como encantadores pueblos, entre ellos Bustamante, Linares y Zaragoza, donde encontramos algunas de sus mayores tradiciones y comidas, como su pan artesanal y las famosas glorias de Linares, uno de los dulces más populares de México. Número 13. Quintana Roo. Una región única en el mundo que se extiende a lo largo de la costa del Mar Caribe en la península de Yucatán, llena de playas de arena blanca, un mar azul, selva tropical, zonas arqueológicas, cenotes, ríos subterráneos, reservas naturales, islas y lagunas, razón por la que esta región es conocida como el paraíso de México. Sus bosques tropicales se explotaban por los árboles de caoba y el chicle durante siglos. Sin embargo, en la década de 1970, las impresionantes playas de arena blanca bordeadas de palmeras en el Caribe y los magníficos arrecifes de coral en alta mar empezaron a desarrollarse para el turismo. Se construyeron las primeras carreteras y se asentaron nuevas ciudades, y Quintana Roo se convirtió finalmente en un estado o entidad soberana en 1974, con Chetumal como capital del estado. En la actualidad, el tramo de costa entre Cancún y Tulum, conocido como la Riviera Maya, es una de las zonas más turísticas de México, llena de idílicas playas de arena y aguas cristalinas, lugares pequeños y tranquilos, así como destinos diversos y multiculturales con un ambiente relajado. Pero sin duda, el destino turístico más popular del estado es Cancún, una estrecha isla de 23 kilómetros en forma de L, unida al continente por 2 puentes, llena de hoteles y atracciones, razón por la que recibe más de 20 millones de visitantes al año. Además, el estado es conocido por sus hermosas islas como Cozumel, situada frente a la costa oriental de la península de Yucatán. Es una de las islas más grandes de México, con 14 kilómetros de ancho y 50 de largo, y que cuenta con varias playas y parques naturales que ofrecen la oportunidad de explorar la naturaleza, así como Isla Mujeres, una pequeña isla con un ambiente relajado y una hermosa playa,
donde encontramos el punto más oriental de México. Número 14. Yucatán. Desde la llegada de los primeros españoles a Yucatán en 1511 hasta su incorporación definitiva a la República Mexicana en 1848, Yucatán desarrolló una identidad histórica y cultural única, razón por la que en México se le conoce cariñosamente como la Hermana República de Yucatán. A mediados del siglo XIX, el cultivo del henequén se intensificó y desarrolló industrialmente, generando una importante derrama económica que le valió el sobrenombre de Oro Verde. Hoy en día, una red de grandes haciendas en el estado da testimonio de esta época dorada. Uno de los atractivos más destacados del estado son los cenotes, pozos de agua subterránea formados por la erosión de la piedra caliza. Se estima que hay al menos 6.000 cenotes en toda la península. Mérida, la capital del estado, es el principal centro urbano del sureste de México. Conocida como la Ciudad Blanca, posee el segundo centro histórico más extenso del país, donde destacan edificios como la Catedral de Mérida, construida con piedras de la antigua ciudad maya de Toc, sobre la cual fue fundada en 1542 por Francisco de Montejo, el Mozo. El Paseo Montejo, la avenida más importante de la ciudad, es famosa por sus casonas afrancesadas. Al este de Mérida se encuentra Valladolid, una ciudad con una encantadora arquitectura colonial, hermosas casas, iglesias y conventos. Entre Mérida y Valladolid se encuentra Izamal, llamada la Ciudad Amarilla por sus tradicionales edificios de este color, y designada Pueblo Mágico. Al norte del estado se extiende la Riviera Yucatán, una línea costera de aproximadamente 378 kilómetros, con playas de gran belleza natural, como Celestún, un sitio ecoturístico famoso por sus flamencos rosados. Puerto Progreso, a solo 30 kilómetros de Mérida, es el puerto de mayor altura y el más importante del litoral yucateco, con el muelle más largo del mundo, de más de 7.5 kilómetros de longitud. La costa yucateca también cuenta con paisajes únicos, como Las Coloradas, célebre por sus lagunas rosadas que cambian de coloración debido a su alto contenido de sales, y Río Lagartos, un santuario para aves acuáticas y área protegida que incluye manglares, selvas y humedales. Número 15. Guadalajara. Fundada en 1542, capital del estado de Jalisco, ubicada en una fértil región agrícola que posee muchos recursos naturales, se desarrolló paulatinamente y se convirtió en la capital del occidente del país. En la actualidad, Guadalajara es una ciudad vibrante que cautiva con su rica historia, cultura y tradiciones, a pesar de ser una moderna metrópolis de más de 5 millones de habitantes, de hermosas avenidas donde el arte urbano cobra vida en los murales, glorietas, arcos monumentales e icónicos monumentos que encontramos en su amplia área metropolitana, poseyendo una próspera industria tecnológica y un amplio cinturón industrial con suburbios en expansión que rodean su centro. Sin embargo, el sabor tradicional de la perla de Occidente perdura en la amplia serie de plazas, bordeadas de majestuosos edificios, iglesias y museos que conforman el centro de la ciudad, conservando su esencia colonial, donde la Catedral Metropolitana, con sus torres gemelas, vigila la ciudad desde lo alto. La Rotonda de los Hombres Ilustres rinde homenaje a los próceres que forjaron la historia de México, mientras que el Teatro Degollado, con su arquitectura neoclásica, es un escenario de ensueño para las artes. Además, el Instituto Cultural Cabañas es un patrimonio de la humanidad. Originalmente fue un hospicio, ahora un centro cultural y museo. La Plaza Tapatía, un extenso corredor peatonal que conecta el centro histórico con el área moderna de la ciudad, y el Museo de las Artes, ubicado en el edificio de Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, un ejemplo destacado de la arquitectura neoclásica de la ciudad.
Pero Guadalajara es tanto la vanguardia del México moderno como la del tradicional. En sus alrededores encontramos hermosas plazas tradicionales como en el centro de Zapopan, Tlaquepaque y el encantador lago de Chapala, rodeado de hermosas comunidades como Ajijic. Pero Jalisco es la tierra del charro mexicano, de las charreadas o rodeos, de la música de mariachi, del sombrero mexicano y del agave azul. Número 16. El occidente en México. Un lugar donde la historia se entreteje con la naturaleza, desde montañas y volcanes hasta playas paradisíacas y santuarios naturales. El occidente mexicano es un mosaico de estados, cada uno con su propio encanto. Nayarit, tierra de contrastes, con su capital Tepic, un crisol de cultura e historia. La isla de Mezcaltitán, conocida como la Venecia mexicana e identificada como el lugar de origen de los mexicas y que nos transporta a la época prehispánica con sus canales y casas de adobe. Las playas nayaritas nos ofrecen un refugio de paz y belleza, verdaderos paraísos para surfistas y amantes del sol. En el corazón del occidente de México, entre los estados de Jalisco y Colima, se alza majestuoso el Nevado de Colima, un volcán que domina el paisaje con su imponente altura de 4.260 metros sobre el nivel del mar. Su hermosa capital, también llamada Colima, combina la modernidad con un encanto colonial inigualable. Así también las islas de San Benedicto y Socorro, paraísos volcánicos en medio del Océano Pacífico, joyas oceánicas declaradas Patrimonio de la Humanidad y que albergan una biodiversidad asombrosa. La playa de Manzanillo, con su bahía en forma de herradura, nos recibe con sus olas perfectas para surfear. Michoacán, el corazón palpitante del occidente, es famoso por sus ciudades históricas y su industria agrícola. Morelia, la capital, con su imponente catedral de cantera rosa y calles adoquinadas, es un testimonio viviente del esplendor colonial. Zamora, conocida por su catedral neogótica y su producción de fresas, es un vibrante centro de actividad comercial y cultural. Pátzcuaro, con su encanto lacustre y la mítica isla de Janitzio, nos envuelve en misticismo con sus trajineras que navegan entre islas y sus leyendas de la cultura purépecha. En sus fértiles tierras, Michoacán se corona como el rey del aguacate, con sus verdes huertas que se extienden como un manto esmeralda, convirtiendo la industria del aguacate en el oro verde de Michoacán. Así también, sus maravillas naturales son igualmente impresionantes. La playa Maruata, con sus formaciones rocosas y aguas cristalinas, nos invita a perdernos en el paraíso. El volcán Paricutín, uno de los pocos volcanes nacidos en tiempos modernos, ofrece un paisaje lunar que contrasta con los bosques circundantes, conocidos por ser el santuario invernal de la mariposa monarca, un fenómeno natural que atrae a científicos y turistas de todo el mundo. Número 17. El Pacífico mexicano. Una gran franja marítima de hermosas costas que va desde Sinaloa a Oaxaca, con bahías de lados escarpados, con impresionantes penínsulas montañosas llenas de vegetación que se adentran hacia el mar. Allí encontramos a Mazatlán, que gracias a sus 20 kilómetros de playas de arena se ha convertido en uno de los destinos de playa más atractivos y atrayentes de México. Llamada la Perla del Pacífico a mediados del siglo XX, en la actualidad, Mazatlán es una ciudad costera con mucho encanto que cautiva con su rica historia, cultura vibrante y belleza natural incomparable. Un poco más al sur sobre el Pacífico, gran parte de la costa ha sido convertida en complejos turísticos de hermosos pueblos como San Blas y Sayulita. Las playas que adornan la costa desde aquí hasta Nuevo Vallarta es el tramo conocido como Riviera Nayarit y cuenta con algunas de las mejores playas de la costa central del Pacífico.
extendiéndose alrededor de las resplandecientes Bahía de Banderas y respaldado por exuberantes montañas cubiertas de palmeras, encontramos Puerto Vallarta, uno de los destinos costeros más atractivos de México. Cada año, millones de personas acuden a descansar en las deslumbrantes playas de arena y a pasear por las pintorescas calles del centro y el tentador malecón que se extiende a lo largo de kilómetros. Ya en el sur, Oaxaca es conocida internacionalmente por su franja marítima de hermosas costas de bahías escarpadas. Lugares como Huatulco, un complejo basado en 9 bahías y 35 kilómetros de playas. La zona sigue conservando un encanto inalterado, con una flora y fauna extraordinarias, especialmente en las lagunas de agua dulce al oeste de Puerto Escondido, que ofrecen playas hermosas, olas de surf de clase mundial, un ambiente relajado y una creciente escena turística. Número 18. Guerrero. El estado de Guerrero, ubicado en la costa suroeste de México, es un lugar lleno de historia, cultura y belleza natural. Es aquí en donde se encuentra Acapulco, una de las ciudades más famosas y conocidas del país. Durante la época colonial, Acapulco fue el punto de partida y llegada del Galeón de Manila, una ruta comercial que conectaba a México con Filipinas y el Oriente. Acapulco se convirtió en un importante centro vacacional a partir de los años 1930, cuando se abrió el primer camino que lo comunicaba con la Ciudad de México. Además de relajarte en la playa y disfrutar de actividades acuáticas, puedes visitar el icónico Acapulco Cliff Divers, en donde se realizan saltos desde acantilados de gran altura. Nuestra siguiente parada nos lleva a Ixtapas y Guatanejo, un lugar que combina lujo y autenticidad. Ixtapa, conocida por sus resorts de lujo y campos de golf, se complementa perfectamente con Zihuatanejo, un encantador pueblo pesquero con calles adoquinadas, restaurantes junto a la playa y mercados locales. Continuamos nuestro viaje hacia Taxco, la ciudad de La Plata. Este pueblo colonial es famoso por su arquitectura barroca, calles empedradas y la producción de joyería de plata de alta calidad. Taxco es un paraíso para los amantes de la joyería de plata y las artesanías. La ciudad alberga numerosas tiendas y talleres donde los artesanos locales crean hermosas piezas de plata a mano. Concluyendo nuestro recorrido, nos dirigimos a Punta Mitla, un paraíso costero. Este destino ofrece playas impresionantes y emocionantes actividades al aire libre, como el surf. Número 19. Campeche. Campeche es conocido por su rica historia, impresionante arquitectura colonial y hermosos paisajes naturales, incluyendo selvas exuberantes, manglares y playas prístinas a lo largo del Golfo de México, albergando diversas reservas ecológicas y parques nacionales, lo que lo convierte en un gran destino para los amantes de la naturaleza. Campeche cuenta con un importante legado maya, que se refleja en sus numerosos sitios arqueológicos, como Calakmul, una de las ciudades mayas más importantes de la península de Yucatán. Su ubicación en medio de la selva tropical la convierte en un destino único. Campeche también es un estado con una gran riqueza cultural e histórica. La capital del estado es una ciudad histórica con una arquitectura colonial bien conservada, incluyendo las famosas murallas fortificadas que se construyeron para protegerla de los ataques de piratas durante la época colonial. El centro histórico de Campeche es un sitio del patrimonio mundial y ofrece una visión de este pasado colonial. Además, Campeche tiene una tradición culinaria única que combina influencias mayas, españolas y afrocaribeñas. Algunos platos locales para probar incluyen los panuchos, tortillas rellenas de frijoles negros y cubiertas con carne y verduras, la cochinita pibil y platos de mariscos con pescados frescos del Golfo. Número 20. El Camino Real. La ciudad de San Luis Potosí, ubicada en el centro norte de México, fue un centro minero del oro y plata de gran importancia.
un punto emblemático del conocido como el Camino Real de Tierra Adentro, una ruta comercial de más de 2.500 kilómetros de longitud que se extendía desde la Ciudad de México hasta la ciudad de Santa Fe, en Nuevo México. El carácter minero de esta ruta está plasmado en diferentes pueblos mágicos y hermosas ciudades de vocación minera que hoy cuentan con centros históricos encantadores que siempre enamoran a sus visitantes. Dos grandes ejemplos de ello es el centro histórico de la ciudad de Zacatecas, a los pies del Cerro de la Bufa, donde encontramos un impresionante teleférico, y el encantador centro histórico de la ciudad de Durango. La ciudad de Durango, antigua capital de la Nueva Vizcaya, se encuentra al pie de la majestuosa Sierra Madre Occidental, que sin lugar a dudas deslumbra con sus grandes paisajes. Uno de ellos, y quizás el más espectacular, son las Barrancas del Cobre, 7 barrancas ubicadas en la Sierra Tarahumara, en el norteño estado de Chihuahua. Solo para tener una idea de su majestuosidad, con alrededor de 60.000 kilómetros cuadrados, es 4 veces más grande en extensión que el Gran Cañón de Colorado en Arizona, en los Estados Unidos, así como el Parque Nacional de la Cascada de Basaseachi, conocido por la caída de agua que le da su nombre, considerada como la segunda más alta del país, a tan solo unas 3 horas de la encantadora ciudad de Chihuahua. Número 21. Lugares en el norte de México. Una región vasta y diversa que abarca una amplia gama de paisajes, culturas e historias. La región se despliega en toda su majestuosidad, desde los desiertos hasta las costas bañadas por el sol. El desierto del norte, con su inmensidad árida y belleza austera, es un océano de dunas y cactus centenarios que se extienden hasta donde alcanza la vista. Entre estas tierras agrestes se encuentran grandes campos de siembra que, gracias a la ingeniería agrícola, florecen en medio de la aridez, produciendo una abundancia de frutos y vegetales que nutren al país, reflejando la resiliencia y fortaleza del hombre. En las costas del norte, el Mar de Cortés despliega su encanto tropical. Playas de arena dorada como la Bahía de Quino, un paraíso para los amantes del mar y la vida marina. Guaymas, un puerto vibrante que mezcla su riqueza pesquera con la serenidad de sus playas. Y Puerto Peñasco, que destaca por su animada vida turística y sus impresionantes atardeceres que tiñen el cielo de colores intensos. Sin embargo, el norte de México es un territorio que te invita a descubrir su belleza épica, desde Cuatro Ciénegas, un oasis de biodiversidad en medio del desierto de Coahuila, con pozas azules que albergan especies únicas, hasta la exuberancia de Tampico, una ciudad vibrante que se alza a orillas del río Tamesí en la costa del Golfo de México. Fusiona su rica historia y arquitectura colonial con la energía de un puerto moderno y bullicioso. Número 22. La comida mexicana es considerada como una de las más deliciosas y reconocidas a nivel internacional, a tal grado que fue reconocida como un patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. La base de la gastronomía mexicana se remonta a la época prehispánica con el cultivo del maíz, elemento básico de muchos de los platillos mexicanos, como el taco, que los hay de muchos estilos, desde al pastor, pasando por los tacos de carne asada, de barbacoa, de carnitas, hasta de camarones o de chapulines. De la misma manera, podemos hablar de la infinidad de deliciosos tamales, además de platos emblemáticos como el mole, el pozole, las quesadillas, los chiles en nogada y la birria. La lista sería tan larga que basta con decir que en México existen cerca de 500 variedades diferentes de tamales. Para ti, ¿qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.